quien vive y reina en los corazones de aquellos que han creído en Él. Esta mañana vamos a hablar sobre el bautismo de Jesús. Y vamos a abrir la escritura de todas aquellas personas que han traído su Biblia. La abren en el capítulo 3 del Evangelio Lucas, capítulo 3, 15 al 17, y hacemos un paréntesis y continuamos con el 21 y 22. Lucas 3, 15 al 17 y del 21 al 22. La palabra de Dios dice así: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y ahora, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El bautismo de Jesús, hermanos, fue una de las manifestaciones más profundas en los ministerios que efectuó nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir viendo en detalle esto. Es uno de los acontecimientos más sorprendentes de sus ministerios que se registran en su bautismo, porque Él está ahí obedeciendo la palabra de Dios. Es en el momento en que Dios decide cuándo van a suceder estas cosas. Juan el Bautista se identifica por predicar el bautismo en agua para arrepentimiento. Él dice: arrepiéntanse y bautícense. Pero es para arrepentimiento. Y esto era necesario porque preparaba el corazón del pueblo ante la inminente venida de Jesucristo. Por eso es que no bautizaba con espíritu y agua y fuego, sino que él bautizaba nomás en el agua. Fue muy evidente que su ministerio tuvo un gran impacto en el pueblo de Israel. En toda la nación judía se hablaba de Juan el Bautista. Llegó a adquirir esa fama. Pero no obstante de tener éxito y fama, él estaba consciente de que ante el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo que venía, él no era nadie, y que su labor bautizando con agua estaba limitada y no podía ser comparada
con la que llevaría a cabo el Mesías, cuando él iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, de acuerdo a lo que dice Lucas. Juan el Bautista lleva predicando aproximadamente unos 6 meses antes de que se enfrente allí a Jesús en el río Jordán. Pero cuando ya Jesús tenía 30 años aproximadamente, Jesús va a buscarlo al río Jordán. Y Jesús no va para verlo cómo está haciendo su trabajo, ni para preguntarle por los progresos que ha obtenido con su obra. ¿Ve? Él no va para eso. Él va en obediencia a Dios. Él va para pedirle que le bautice. Quiero que me bautices. Y él llega. Cuando la gente está llegando, dice que era necesario, cuando el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si este Juan era el Cristo, se bautizaban y llegaba la gente a bautizarse. Y en medio de ellos va Jesús. Jesús, que es más poderoso que él, va en humildad, en el tiempo de Dios. Fíjense que él estuvo en silencio casi por 18 años. A los 12 años, ¿se acuerdan que estaba predicando allá, verdad? En el templo. Y ahora pasaron 18 años y él calladito. Porque hay momentos en que no podemos predicar la palabra de Dios. Muchos dicen que Jesús se fue a Egipto, que se fue con los gurús, que era de la creencia, con los esenios, que son ascetas, que creen en otras cosas. Pero no. Para la gente es un misterio esto de dónde estuvo, ¿no? Pero para usted como creyente en Cristo Jesús, sabe que él pasó con su padrastro y su familia como ayudante de carpintero de su padre, José. Ahí pasó él, junto con José, que le daba órdenes: tráeme esa madera porque vamos a hacer una mesa. Y él participaba, y vas a cortar la madera de diferentes medidas. Y Jesús colaborando con eso. A lo mejor iba a traer un árbol que habían cortado y tenían que aserrarlo. Iba Jesús allá. Otros lo describen haciendo palomitas y no. Jesús no estaba en ese momento preparado, porque Dios lo estaba formando en sabiduría, porque dice la palabra de Dios que iba creciendo en sabiduría y conocimiento de la vida. Eso es lo que hace Jesús. Ya vamos a explicar más adelante qué pasa con esto. 18 años en que Jesús ve a endemoniados. Jesús ve a gente enferma. Pero su padre le ha dicho: no prediques todavía, no hagas nada todavía, hasta que yo dé la orden. Y así debe de pasar con nosotros en el tiempo de Dios. Vean ustedes la humildad de este hombre. Juan no cree que deba de hacerlo, bautizar a Jesús. Por eso le dice, Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. En Mateo 3:14 dice eso. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios, porque sin duda su madre Elizabeth le había dicho que saltó en el vientre de alegría cuando María fue a visitarla cuando estaba embarazada de Jesús. Y saltó el niño de alegría al ver esto. Lo más probable es que con el tiempo Juan se enteró de que
un ángel había anunciado el nacimiento de Jesús y de que unos ángeles se les aparecieron a unos pastores la noche en que Jesús nació. Posiblemente ya Juan conocía esto. Juan practica el bautismo para que quienes se arrepienten de sus pecados. Pero resulta que llega Jesús y él no ha cometido ningún pecado. Jesús no ha cometido ningún pecado. A pesar de esa reacción inicial de Juan, Jesús le insiste. Jesús le responde: ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer por la orden de mi Padre. Entonces fue cuando Juan acepta bautizar. Hemos visto el cuadro medieval en donde aparece Jesús, que le están echando agua y el Espíritu Santo en una forma de paloma cuando están bautizándolo. Pero el único evangelista es Lucas, el médico amado, que dice: no fue así, porque Jesús, dice, fue bautizado. Cuando fue bautizado es que ya pasó, fue bautizado. Y orando, ya estaba fuera Jesús del agua. Claro que se dio cuenta Juan el Bautista. Dice que orando, el cielo se abrió. ¿Se imaginan ustedes? El cielo se abrió. 3 cielos. El primer cielo, las nubes, aquí donde lo que vemos. El segundo cielo, ya más adelante, donde se ven los astros, el universo. Y se abre el tercer cielo, donde está Dios Padre y sus ángeles. Y dice que cuando Jesús estaba orando, se abrió el cielo. Y Juan fue testigo, los demás no oyeron esto. Juan sí, dice Lucas, lo ve. Y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que cuando Jesús estaba orando, se abrió el templo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. La paloma representa paz. La paloma representa pacificidad, humildad. Eso es lo que representa. ¿Cómo es la bendición de Dios para con aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador personal? Entonces dice que se posó sobre él. ¡Qué importante! ¿Jesús no tenía el Espíritu Santo antes? Sí, lo tenía. Todos los que creen en Cristo Jesús como su Salvador personal tienen el Espíritu Santo. Pero ahora, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, es cuando nosotros lo tenemos sobre nosotros. Y ahora dice que estaba sobre Jesús. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire qué bendición, gracias, hermano. Qué bendición que solo Jesús, en toda la historia de las religiones y todo el conocimiento de Dios, es el único a quien dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Buda, ¿quiénes conocen el retrato de Buda, verdad? Un peloncito gordito, que no están ustedes a comer comida china, ¿verdad? Ahí se ve. No le dijo Dios: este peloncito gordito es mi Hijo amado. No lo dice. No se lo dice a
a ningún otro. No se lo dijo a quién más. Tanta gente, ¿no?, de otras religiones. Al Papa, no le dijo a Francisco, este es mi hijo amado. No, porque todos somos pecadores. Más Jesús no había pecado. No había pecado. ¿Ve? Pero ahora es así porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan acepta. En la vida de Jesús, el Mesías, es decir, aquel que es consagrado con la unción del Espíritu Santo, en Lucas 4:18, consideramos un aspecto especial de participación en lo que el Espíritu Santo se manifiesta unido a la misión de Cristo acá en la tierra. Se une, está sobre él para poder efectuar dichos acontecimientos. Y es cuando Jesús puede actuar. Fíjense, fue cuando más enfermos hubo, cuando más endemoniados hubo, cuando Jesús emprendió su ministerio. Para eso vino Jesús, para erradicar la rebelión del hombre contra Dios. El primer de estos momentos es el de la encarnación, que se realizará mediante la concepción y el nacimiento de Jesús por medio de María. Poder de Dios haciendo esto. No puede ser del hombre, ya no puede ser hueso de mi hueso, sangre de mi sangre, ahora es del Espíritu, para poder combatir la rebelión del hombre. Ya el hombre ya no tiene remedio por sí mismo, ahora necesita de Dios para recuperarse, y eso puede ser únicamente por medio del Espíritu Santo. Hay un tema más que se relaciona con esto, y es que inmediatamente que Jesús es bautizado, es llevado al desierto. Y es que no es casualidad que Jesús fuera llevado al desierto después de su bautismo, porque el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, donde Jesús ayuna y es tentado por Satanás, es una historia de la fidelidad de Jesús al Padre. ¿Cuántos de nosotros somos fieles con Dios? Que dejamos de hacer lo que tengamos que hacer porque vamos a seguir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Mire, ¿por qué fue tentado? ¿Por qué es tentado Jesús si él no tiene pecado? Podría ser para demostrar que él no tiene pecado. A lo mejor por eso fue tentado por Satanás. Y es que en realidad no tenía pecado. Posiblemente Jesús estuviera haciendo también algo simbólico, porque recordemos que el viaje de Jesús al desierto fue un reflejo del viaje que hizo Israel con Moisés en el Éxodo. ¿Miren? Ahí lo podemos ver esto en Éxodo y Números, en la Torá. Jesús ayunó durante 40 días. Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Jesús enfrentó la tentación de no confiar en la palabra de Dios, poner a Dios a prueba y adorar a otros dioses. Y estas fueron las mismas 3 pruebas que el pueblo de Israel pasó en el desierto y en las cuales fallaron. Pero Jesús no.
en los 40 días y 40 noches, aportó. Y nosotros podemos leer allá en Mateo capítulo 4 del 1 al 10 y en Números, a la luz de Éxodo y Números, cómo es confiar en Dios y amarlo por sobre todas las cosas, obedeciendo la palabra de Dios y estar con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, nosotros podemos predicar. Y la palabra de Dios es creíble. La palabra de Dios llega a su corazón y le toca sus fibras internas. Cuando el Espíritu está sobre mí. Pero hay pastores, me incluyo yo, que si no tenemos sobre nosotros el Espíritu Santo, entonces es lo que va a ocurrir. Que nosotros estamos fallando. Porque el Espíritu Santo no está sobre nosotros. Entonces, todos los evangelios nos han transmitido el conocimiento, y en Marcos dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Tiempo de Dios. Jesús había ido desde el Jordán a Nazaret, dice acá, donde había pasado los años de vida junto a su padrastro José. Y es aquí donde les decimos nosotros que no fue a Egipto a prepararse. No necesitaba Jesús irse a preparar de los egipcios. Si ellos eran politeístas, ellos tenían otros dioses, adoraban otros dioses. Animales, cabezas de animal y cuerpo de hombre. Tenían otros acontecimientos que hacer. ¿Ve? No fue donde los gurúes de la India, al Asia. No, Jesús no tenía que ir allí. Ni donde los esenios, una secta de los ascetas que pensaban diferente. Estos pensaban diferente. Muy diferente a la que nos enseña la Biblia. Muy diferente a los que nos enseña la palabra de Dios. Ellos tenían dos principios, los esenios, porque dicen que Jesús fue a prepararse con los esenios, pero era una cosa muy diferente. Los esenios son panteístas. Pan, que quiere decir todo, y teísta, Dios, todo es Dios. El universo es Dios. Un árbol es Dios. Este libro es Dios. La materia es Dios. Eso es el panteísmo. Eso cree. ¿Creemos nosotros eso? Que Dios es todo y todo es Dios. No lo enseña de esa manera. Porque Dios es el creador. Tomó de la nada la materia y la hace. Hace un átomo, hace el sol, hace la luna, hace el universo. Dios hace esas cosas. Por lo tanto, estas cosas no pueden ser Dios. ¿Ve? Dios es el creador, totalmente diferente. Y eso creen los esenios. Y otra cosa que creen también en la reencarnación. Y se ven tantas religiones que creen en la reencarnación. Ahora era un hombre, pero después se convirtió en una cucaracha en la regeneración, o en un ratón, o en un buey, o lo que sea. Y eso no lo enseña
la palabra de Dios. ¿Ve? O sea que Dios es creador y está haciendo el mismo universo. Dios creó de la nada todo. ¿Ve? No cree en la transmigración de las almas. O sea que nosotros, en hebreo, nos dice que no hay encarnación, en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Mire, que mueran una sola vez, no que reencarnen en otra cosa, no. Si usted ahora mismo muere, ¿para dónde se va? Se va. Si usted ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal, se va directamente a Dios. El Espíritu se va directamente a Dios, porque dice que el Espíritu vuelve a Dios. El Espíritu vuelve a Dios. O sea que usted, ahora en esta mañana, dele gracias a Dios que está vivo. Porque no puede ser, o puede ser, que ya mañana no esté aquí. Y si usted no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Cuando muere ya usted no puede hacer nada. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay cosas de esas. Si usted no aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal ahora, lo siento mucho, pero va a tener usted que enfrentar la rebelión suya contra Dios. Mire, hay que darle gracias a Dios que usted está vivo ahora, porque la Biblia no nos enseña que haya una reencarnación, no es necesaria. ¿Ve? Una vez que usted muere, pasa al Señor y Él le está recibiendo con sus brazos abiertos. ¿Para qué? Cuando Él venga en el rapto, nos juntemos todos y vamos junto con Él. Antes de eso, Él había sido anunciado por Juan, que en el bautismo de penitencia predicaba diciendo: viene tras de mí el que más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Mis hermanos, es el tiempo de Dios. Ese es el momento de Dios, y no por necesidades. Vamos a entender estos principios. Dios nos atiende a nosotros por nuestras necesidades, no porque lo que nosotros queremos. Hace tiempo, allá en Merced, California, un pastor que teníamos, dijo que necesitábamos un templo. Necesitamos un templo y vamos a construirlo en esta ciudad porque se necesita un templo. Y para eso vamos a pedirle a la Convención Bautista que nos dé el dinero para levantar de aquí una iglesia. Y por eso quiero que se forme aquí un comité de fulano, mengano acá, y nos vamos mañana a la convención, a la sede de la Convención Bautista del Norte de California, y lo vamos a hacer. Y se hicieron los trámites, y la convención le dijeron: sí, nosotros vamos a dar el entre y ustedes siguen pagando, ¿verdad? Y se hizo. Pero esa es voluntad del hombre.
se dejó, porque nosotros somos creados a base de principios. Entiendan ustedes esto, principios, no necesidades. Porque si ya nosotros fuimos a prestar ese dinero, ya no es de Dios. Ya no se hizo de Dios. Dios utiliza a las personas. Lo menos que necesita Dios es dinero. Porque cuando Él quiere, su obra se mueve y adjunta el dinero. Y cuando usted participa de la unción de Dios para abonar a la ayuda de este templo, es porque Dios ha querido y lo va a usar a usted con dinero. Y usted va a tener dinero y saber de dónde, pero va a tener para eso. Pero cuando usted dice, no tengo, no tienes, entonces no tienes. Y no te voy a dar, porque no tienes. Miren la viuda de Sarepta, la última monedita que tenía. Pero ¿y qué voy a comer? No te preocupes. Esta dio. Después, ella progresó. Pero a veces nosotros mismos nos negamos, pedimos cosas. Estoy enfermo, no puedo, mucho frío, mucho calor, no tengo tiempo, excusas. ¿Creen ustedes que cuando Moisés le dice a Jesús, pero mira, a Dios que diga, soy tartamudo y no puedo hablar? ¿Creen ustedes que Dios no sabía eso? Diciéndole que no podía. Yo sé que eres tartamudo y no te voy a utilizar para que hables. Voy a poner a tu hermano Aarón, que ese sí es metido y habla. A ese voy a utilizar. Y me estás diciendo las cosas que debo de hacer. Y quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa, porque antes los montes se consideraban donde los dioses hablaban, pero este en especial Dios lo usa, porque quiere hacerlo santo, porque quiere que la gente se reúna ahí. Quítate las sandalias, porque era costumbre que la gente se quitaba los zapatos cuando era algo sagrado como eso. Así lo está usando Dios. Miren, entonces ahora viene el tiempo de Dios, no por necesidades. Quédate calladito, le dijo a Jesús, no hables, no saques demonios todavía. Porque las iglesias se identifican por sacar demonios. Y mire, a mí me llamaron allá en Planada, California, hace algunos años, pastor, fíjate que queremos sacarle el demonio a mi hija que en las noches se pone mala, se retuerce, traba los ojos, tira espuma y todo eso. Oh, sí, y quiero que usted vaya a orar por ella para que salga el demonio. Y yo preguntando, pero si Dios, es Dios quien nos saca, yo no. ¿Y para qué lo vamos a sacar el demonio? ¿Para qué quiere usted que le saquemos el demonio? Para que ya no esté así. Sí, está bien. Cualquiera de los hermanos aquí con unción del Espíritu Santo puede ir a sacar ese demonio. Porque lo más importante en la vida del creyente es que tenga a Cristo Jesús en su corazón para no estar endemoniado. Porque ¿de qué me sirve a mí sacarle el demonio si todavía está sucio en su corazón, todavía no tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué es lo que dice? Le sacamos el demonio y ¿cuántos más vienen? Vienen 7 más poderosos, porque ahí quedó la basura. ¿Qué pasa cuando usted quiere eliminar cucarachas y ratones de su casa? Deja limpia su cocina. No hay basuras. Y los animales llegan y aquí no hay nada que comer. Se van. No hay nada que comer. Si su cuerpo está limpio del alcohol, de las drogas, de los vicios, de todo lo que sea, está limpio de eso, ¿creen ustedes que Satanás va a llegar? ¿Los demonios van a llegar? No. ¿Qué le va a ofrecer usted a su esposo si no tiene a Cristo en su corazón? Nada, no está preparada para nada, está llena de otras cosas sucias en su corazón. ¿Qué le va a ofrecer el joven a la joven
si no tiene a Cristo en su corazón. Usted mismo, como joven, a veces pide, quiero un hombre en mi vida. ¿Para qué? Es el tiempo de Dios. El Señor sabe que usted tiene necesidad de un compañero para llevar la vida. Pero ¿qué le va a ofrecer usted si no tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué le ofrece? Nada. Y el hombre lo mismo. Necesita una compañera así, pero ¿para qué? Para que le haga el trabajo de darle de comer, de plancharle la ropa, de atenderlo cuando usted está enojado. Eso no sirve. ¿Qué le va a ofrecer usted si no tiene el Espíritu Santo sobre usted? Mire, esto es importantísimo. Porque esto de entender cuando es el tiempo de Dios y tener a Cristo en su corazón son principios que le ayudan a usted a vivir una vida obediente a Dios. Sin ese conocimiento usted no prospera. Mire, necesita sacar ese demonio aceptando a Cristo Jesús en su corazón. Entonces se va a ver limpio. De lo contrario, usted no puede hacer nada. Mire, Jesús crece físicamente. No anda curando a nadie todavía, porque no es el tiempo. A los 30 años, hoy sí. ¿Por qué a los 30 años? Porque a los 30 años se preparaban a los sacerdotes para que salieran ya a predicar. A los 30 años ya podían ejercer el puesto de profeta, sacerdote o lo que sea. Y se tenían que bautizar. Limpiaban con agua. Y Jesús hace eso, porque Jesús vino a obedecer la ley. Porque Él sí obedeció la ley. Dice que no tenía pecado. Satanás lo ve en el desierto, no lo pudo tocar. Cuando Jesús es apresado, lo llevan entre los sacerdotes. Aquí estoy. ¿De qué me acusan? ¿Que has hecho esto y lo otro? No. Una prueba de que yo he hecho eso no tengo. No señales, di que tú eres el Hijo de Dios. Y él está allá. Al ver esto, se lo mandan a Herodes. Y Herodes le empieza a juzgar, a preguntarle. Y Jesús está ahí. Esto soy yo. Encuéntrame un pecado. Dime cuál pecado y yo lo resuelvo acá. No le encontré nada yo. Mejor se lo mando a Caifás y a Anás. Y aquellos se quedan viendo. Nosotros sí lo vamos a hacer confesar. La golpearon y todo. Él no le reveló. Así tratas tú a tus reos. Y no le hallaron nada. Y hay una reunión, hay un concilio y les dicen, llevémoslo mejor a Pilatos para que él sí lo castigue y lo crucifique. Él sí puede. Y lo mandan a Pilatos. Se lo ponen enfrente a Pilatos. ¿Es acaso tú el Hijo de Dios? ¿Qué es la verdad? Y no le hay pero si yo no le encuentro nada a este hombre para matarlo, para crucificarlo. Hey, gente, reúnanse. ¿Qué pasó? ¿Por qué me traen a este hombre? Es ahí el hombre, dicen. ¿Quién es este que no tiene pecado? ¿Y cómo lo voy a juzgar si no tiene pecado? Ha cumplido la ley. A lo mejor con ustedes tiene el problema. Sí, tiene el problema contra la rebelión del hombre. El espíritu de iniquidad ya está en función. Viene el momento en que Dios va a actuar contra los que no han creído. Tremenda cosa es caer en las manos de Dios, del Dios vivo. Entonces, eso es lo que estaba pasando.
Este sermón que usted está escuchando ahora, es probable que no lo vuelva a escuchar jamás. Y Dios no le va a volver a hablar a usted. Porque puede ser que haya, que ya mañana usted no esté. Es probable que ya mañana usted no esté. Y no lo va a volver a escuchar jamás. Mire. Porque Dios es el que manda. Fíjese que llega el Señor ante Juan el Bautista. Bautízame. Sí, le dice, pero yo tengo que bautizarte, sí, pero conviene que esto se haga para justicia, con autoridad. Porque miren, algo que sí es importante que nosotros notemos, es que para que nosotros tengamos autoridad sobre otro, para que Jesús tuviera autoridad sobre Juan el Bautista, primero Jesús tenía que tener autoridad, obedecer la autoridad de otro. Y en este caso obedecía a la autoridad de su Padre. Esta es la autoridad que me dio mi Padre. Miren, Dios pone las autoridades que nosotros tenemos ahora, que nos mandan. Los presidentes. No importa quién llegue a la presidencia, si es bueno o si es malo. ¿Quién lo va a juzgar? Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? Llegue quien llegue a la presidencia de los Estados Unidos, lo primero que hacemos ¿qué es juzgarlos. Es hombre malo, este hombre aquí, este hombre allá, que Dios lo castigue. No somos nosotros. ¿Qué dice la autoridad? La autoridad dice que debemos respetar a las autoridades. Eso es lo que dice el Señor, que respetemos a las autoridades. Todos debemos respetar a la autoridad porque Dios la ha puesto. Entonces quiere decir que así como Maduro le tenemos que obedecer y está haciendo cosas malas, ¿sí? Mi papá que es tan bravo y todo, tengo que obedecerle con esa autoridad, ¿sí? Mi esposo es tan malo conmigo que no me da esto, no me da lo otro, no me da dinero, no quiere que haga esto, no quiere. Sí, tiene que obedecerle porque está con la autoridad usted de Dios. Esa es la autoridad que Dios le da para poder actuar en obediencia a Él. Y esa autoridad con tal que no toque una autoridad de Dios, que Dios dice en sus mandamientos, en los primeros 4, no tendrán dioses ajenos, todos los primeros 4 son de la adoración del hombre a Dios. Pero los siguientes 6 son de adoración al prójimo, autoridad que viene de Dios. Entonces quiere decir que al joven le dijeron, vende todo lo que tienes, miren si lo vendió, porque estaba pegado al dinero. Estaba pegado a eso, no lo hizo. Nosotros tenemos la autoridad de Dios y obedecemos a nuestro Padre porque sabemos que no podemos juzgar a nadie. ¿Qué es lo que le dice la mamá a la hija? Cuando la hija llega, fíjese que mi esposo se está portando mal conmigo, mamá. ¿Y qué no te ha dado Dios ese con que hacen las tortillas, que lo mueven así? ¿No te ha dado tamaño garrote para que le des en la cabeza? Cuando te esté regañando, dale en la cabeza con eso. Le dice la mamá a la amiga que llegó a pedir ese consejo. Dele duro, no le des de comer, maltrátelo. Eso es la autoridad que no sirve. Usted no tiene autoridad porque no le ha pedido a Dios que le dé esa autoridad. Y llega la hermana y inmediatamente que salimos de aquí, ya llega, abre su teléfono y le pone el YouTube al viejo para que lo oiga. No viene, pero lo voy a poner a que oiga esto. No, eso no funciona. El viejo no quiere. Y mientras el viejo ese no le haya dicho que no lea la Biblia, te voy a romper la Biblia en pedazos para que no la leas. Y la hermana le dice, sí, rómpemela, yo voy a comprar otra. ¿Ve?
con autoridad, porque está tocando los principios de Dios. Y todos aquellos malos, presidentes malos y todos, van a tener que dar cuentas a Dios, no a usted. A Dios le van a tener que dar cuenta. Y si se porta mal, los apóstoles estuvieron en el peor gobierno. Nerón como jefe de toda una nación romana. Imagínese usted, el imperio romano dirigido por un loco, un asesino que quemaba a los cristianos como en la hoguera. Y a ese había que obedecerle. ¿Y qué hizo el pueblo judío? Vamos a hacer una manifestación y los vamos a derrocar. No. ¿Qué hicieron los apóstoles? Siguieron predicando el evangelio. Siguieron predicando la palabra de Dios. Y no se fueron a quejar, no, porque el Señor les había enseñado que la autoridad viene de Dios. Y que la autoridad es la que los va a hacer sobresalir. Ya vamos a terminar. Jesús actuó bajo la autoridad del Padre. Los apóstoles predicaron el evangelio a pesar de que estaban viviendo el más opresor de los gobiernos. ¿Ve? Y no protestaron. Cuando a usted ya le prohíban abrir la Biblia, cuando a usted ya no le permitan orar, incluso su esposo le puede decir, ya no vas a ir a la iglesia esa, ya no te quiero ver en la iglesia. Bueno, va a tener que obedecer usted, no va a ir a la iglesia. Pero la justicia de Dios va a ser que usted venga. Así es que Mateo 5 y 17 y 18, el Señor vino con autoridad para poder cumplir la ley. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero con Jesús Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. ¿Quién cumple la ley? Nadie. Moisés no la pudo cumplir. David no pudo cumplir la ley. Todos los profetas no cumplieron la ley. Jesús sí la cumplió. Este es mi hijo amado en quien tengo confianza. Él tiene la autoridad porque se ganó mi autoridad. ¿Y nosotros a quién le estamos sirviendo? ¿A qué autoridad le estamos sirviendo? Porque Satanás está hasta en su casa. Ahí en el rinconcito de la cocina. Ahí está viendo cómo va a preparar su comida. Viendo cómo va a preparar todo. Mire, así es que todos moriremos pecadores, porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que ahora es el momento para que usted acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal, porque viene el momento de la iniquidad, o sea, la rebelión de Dios contra el hombre. Y mire, Jesucristo muere en esa cruz. Jesucristo viene por segunda vez para enfrentar la rebelión, la iniquidad del hombre contra Dios. Para eso viene. Para ponerse de acuerdo con el pecador. Bueno, ¿qué vamos a hacer? O conmigo o con Satanás, que ya le tengo preparado el infierno, el lago de fuego donde lo voy a tirar. ¿Ahí quieres ir o quieres venir conmigo? Ahora es el último día en que podemos decirle, acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal, crea en Él, porque si nosotros creemos que Cristo Jesús hizo todo eso y muere por nosotros, Cristo muere por nosotros, ¿cree usted ahora en Él o no cree que todo ese trabajo que hizo Él sirve para que yo pueda estar junto con Él? Ahora es el momento que usted decide, acepto a Cristo como mi Salvador personal.